La palabra Xolol. La palabra Xolol se dice que es el dios que aparece como estrella vespertina. Los de acá, los emplumados, van a decir que no había dioses, ¿no? Bueno, está bien la energía, como si fuera una pila Rayovac. Bueno, la estrella de la tarde se le llama Xolol, así con X. Pero no es cierto, porque se dice que en la creación del universo, esta estrella, este Xolol, tenía que lanzarse a la hoguera. Y primero tuvo miedo y se fue a esconder a un maizal. Y ahí se transformó en Mazorca Cuata. Después se fue a esconder a un maguey y se volvió maguey cuate. Y por lo mismo se llamó Mexolo. Después finalmente se fue a esconder a un charco y se volvió a Xolol. Pero fíjese bien, Ash Xolol. Xoloa significa huye. At agua, el que huyó al agua. Me Xolol, el que huyó al maguey. Entonces la palabra no es Xolol con X, sino es con Che. Y la estrella vespertina se va a llamar entonces así, este lucero de la tarde, se va a llamar Xolol, no con X. ¿Qué si se llama Xolol? ¿Qué se llama Xolol? Xolol se llama, fíjese bien, Hueyi Xolol. Y también hay un perro que se va a llamar Xoloscuintle. Y les voy a explicar por qué. Imagínense en el siglo XVI los padrecitos preguntaban a la gente, oye, ¿qué significa Xolol? Pues se apenaba la gente, ya sabían cómo eran de espantados estos, y les decían, les daban vueltas. Mira, es que Xolol viene de short pie, Xolol, que se mueve, o sea, pie retorcido, o sea, algo que está torcido, y no les explicaban más. Y eso fue lo que pusieron sus investigaciones. Siglo XX, los investigadores empiezan a reflexionar sobre eso y le hacen caso a los frailes. Y no le preguntan a los nahuablantes, o sea, es muy feo que hagan tratados sobre nuestra cultura y no le preguntan a los nahuablantes sobre el significado de las palabras. Que se conforme con el trabajo que hicieron los historiadores en el 16. Eso es un error, porque si nos preguntaran, ¿saben qué les diríamos? Güey Xolol. ¿Qué hace el guajolote cuando no está pisando? ¿No lo han visto? Un guajolote siempre está así. Está pisando, practicando. Ya le agarra la totolita, la persigue, quién sabe por qué le da sus trancazos, no veo por qué el amor tiene que ser tan violento, pero bueno, se los da. La somete y la pisa. Y entonces digo, si no está pisando, está practicando. Esa conducta la observan los antepasados. Los perritos son iguales. Apenas la perrita entra al celo, se vuelve el acabose del mundo, ¿no? Se empiezan a pegar, casi se matan, ¿no? Porque también el perro es así. Xolol significa Cusco, en el sentido del hambre y en el sentido sexual. Xolomicto, Tlacaxolo. Tlacaxolo es un hombre que se muere por estar con las mujeres, ¿no? Y su vida se le va en eso. ¿Se entiende? Y de ahí viene Hueyi Xolol, el gran Cusco. Y de ahí viene también la palabra Xoloscuincle, porque aparte de Cusco el perro, es como un niño cuando lo regaña. Baja la cabeza y hace así los ojitos. Y ya se va a regañar. Perro Cusco, dice uno. Pues así le decían los antepasados, porque era como Escuincle, pero también era Xolol. Y cuando lo decimos nosotros, entre los nahuablantes, nos reímos mucho, cuando decimos la palabra Xoloscuincle. Entonces desen cuenta nada más, o sea, y eso es tan solo, o sea, al dios le llaman Xolol cuando su nombre es Xolol. ¿Qué va a tener de Cusco? No, él se llama Xolol porque huía. Y ahora, dicen que este dios es el perro Xoloscuincle. No es cierto. Hay un animal que le decimos Xoloco, y de ahí viene el nombre, el apellido Xolocotzi, Comacolzi, que viene de los acotziles, pues como un camaroncito que están vendiendo por acá bien caro, por cierto. Son finos los acotziles que están vendiendo. Son orgánicos. Entonces, Xoloco, Xolocotzi, de ahí viene. ¿Y qué es el Xoloco? El Xoloco es una especie de perrito
queso idizo, es muy tímido, dicen que su carne es muy sabrosa. También se le llama tepezcuincle, y ese es el que aparece en los códices. Este tepezcuincle no es el xoloscuincle. Fíjense que va de xoloscuincle a choloco. Aparte que está mal identificado al animalito, porque aparte este animalito vive en las lagunas. Y por lo mismo está relacionado con la estrella de la tarde, porque dice que la estrella de la tarde todo lo humedece. Por eso se le llama Yohualijecal. Es el viento que fecunda por la noche, porque de noche crece el pelo, crece todo. Por la mañana, el otro lucero, el de la mañana, ese se le llama Tlehuescalpantecuhtli, y se dice, ese todo lo seca. Entonces, este animalito, el choloco, pues vive ahí cerca de los manantiales, y por eso se le daba esa fuerza fecundadora húmeda. Entonces, es una muestra de lo mucho que sirve hablar el idioma, de por qué es importante, por qué hay que rescatarlo, porque al rescatar el idioma entendemos nuestra raíz, entendemos nuestro rostro. Tlazo Kamati, no mamahuitzos. Aprendamos con dignidad.